Yancuictlahtoli, una nueva palabra para interpretar la historia de México, presenta. Capítulo especial: La consigna de Anáhuac. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Yancuictlahtoli, una nueva palabra para interpretar la historia de México. El día de hoy traemos un capítulo especial conmemorando, recordando una fecha muy importante para lo que es la historia de México. La noche del 12 de agosto de 1521 en el calendario juliano, en una conversión al calendario gregoriano debería de ser el 22 de julio, el Gran Consejo de Ancianos de la ciudad de Tenochtitlan, después de más de 70 días de estar sitiados por los españoles, ya sin comida, sin agua, donde en algunas de sus crónicas de cantares mexicanos asentaron como, por ejemplo, tenían que beber agua salitrosa, agua con sangre, tenían que comer las paredes o los techos de sus casas porque ya no había nada más que comer, deciden cesar la violencia, cesar la guerra en contra de los españoles, con la finalidad de salvar lo que pudiera quedar de todo lo que era el pueblo de Tenochtitlan, tanto la gente como el conocimiento. Entonces, en consejo los ancianos elaboran un discurso que va a ser proclamado por el señor Cuauhtémoc, el último tlactoani reconocido de la ciudad de Tenochtitlan, en el cual se exhorta a la población mexicana a, una de sus frases más célebres dice textualmente, a ocultar todo aquello que nuestro corazón ama y considera como un tesoro. Se refieren al conocimiento, a la identidad cultural, a ellos mismos, ¿sí? No se refería a ningún tesoro de oro o plata o plumas o piedras preciosas, sino a la vida misma y a la identidad cultural, porque después de ver lo que vinieron haciendo los españoles en otros lugares, de destruir sus imágenes, de destruir lo que ellos consideraron templos, antes bien casas de estudio, antes bien observatorios astronómicos, otras tantas cosas, lo que ellos dentro de su dogmatismo consideraron templos, imágenes, ídolos, pues al empezar a destruirlos y empezar a imponer una nueva forma de pensar por suplantarlos por imágenes religiosas europeas, los ancianos ya vaticinaban a qué se iban a enfrentar, ¿sí? A un despojo de la identidad. Entonces realizan este discurso conocido hoy como la consigna de Anáhuac, o también conocido como el Nahuatlilámatl, que de tradición oral nos llega en diferentes versiones, tanto de la zona de Veracruz, Guerrero, el centro de México, etcétera. Actualmente conocemos diversas versiones, pero en esencia el mensaje siempre es el mismo, lo que nos habla de una verdadera transmisión por tradición oral de este legado, de este conocimiento, de este hermoso discurso, que en esencia el discurso se divide en tres partes. La primera parte es un exhorto, es una invitación a esconder todo lo que es el conocimiento sobre la cultura misma. La segunda parte es un mandato para los padres y las madres que saben que van a continuar vivos, y este es el seguir enseñando a los hijos de manera escondida dentro de las casas, que las casas, el hogar, el chantli, sea a partir de ahora las casas de estudio, las casas de canto, los calmecas, los tepochcali, todas estas escuelas que se conviertan dentro de las casas, que los padres no olviden enseñarle a sus hijos. Y la tercera parte vaticina un regreso, un resurgir de toda la cultura, es decir, los ancianos del consejo deciden que se debe de guardar y se debe de seguir enseñando a escondidas, porque puede llegar un momento en que sea factible, en que sea viable nuevamente dar a conocer todo este legado ancestral de nuestra hermosa cultura anahuaca. Obviamente dentro de 495 años va a haber distorsiones de todo el conocimiento, va a haber sincretismos, va a haber algunos lugares donde se conserve un poco más puro o más depurado de otras influencias, pero también con cierto recelo. Claro ejemplo de ello pues son los chilambalam. El chilambalam más famoso que nosotros conocemos es el de Chumayel. Sin embargo, los chilambalam son escritos
que fueron realizados por personas y que todavía en 1920 se encontraron versiones actualizadas del Chilam Balam de Chumayel, es decir, todos los textos que contiene el Chilam Balam de Chumayel los encontraron en otros pueblos mayas, pero con escritos nuevos, con escritos adicionados, y se dieron cuenta que no había uno solo, que había muchísimos que siguen vigentes y que el pueblo maya se preocupó por conservar su tradición. Entonces no solamente el pueblo maya lo hizo, fue en muchos otros lados. Claro ejemplo de ello pues son los pueblos que se negaron a olvidar su vestimenta tradicional, son los pueblos que se negaron a perder su memoria colectiva, son los pueblos que se negaron a perder su lengua y que el día de hoy siguen luchando porque las lenguas indígenas, las lenguas originarias de México no se pierdan, no se extingan, que no sigamos creyendo que son cosa del pasado, porque son cosas vivas, son cosas vigentes. Entonces, vamos a proceder a la narración de esta consigna de Anáhuac en la manera en que lo registra Francisco Jiménez Tlacaelel en su libro El Nahuimit, Las Cuatro Flechas, en una nueva edición del 2013, si no me equivoco. Efectivamente, es una reimpresión del año 2013. Entonces procederemos a la narración primero en idioma mexicano y o náhuatl, posteriormente en español. Totonal yomotlatij, totonal yoixpolij, iwan sentlayowayan otechkatej, mach tikmatij kauksepawalas oksepakisakin, iwan yankiotika techtlauilikin. Mach noka ompa miktlanmanis, man sanguiliui tosentlalika netechokan, iwan toyolnepantla tiktlatika nochi intlen toyolo kitlasohtia. Kiueyi tlatexomatli, mantikin pojpoloka tokuito teocalhuan, tocalmecahuan, totlachcohuan, totelpochcalhuan, tocuicacahuan. Axkan mamoseleauacan inouimen ian manioncalsauan. Axkan amo machtiakin ihcuac, axkan iuan ihcuac ixouas intoyancuic tonal. Tatactin iuan nanantin motlamachtli intequit, itataxin nica itelpochuan, iuan nanantzin nica ichpochuan. Iuan inca impipilhuan tataxin iuan nanantzin manay quilcahuacan quinaxcan inin totlasoganauac. Painpaintlanequilis iuan tlapelhuilis intosanectotilishuan, iuan san yenoipampa toquenmauilis toquenpolotz. Oquiselihque totlachcatzitzihuan iuan totatatzihtzihuan, auic yolahcalopan oquixinochtocaquen toyelispan. Axcan tehuan tiquin tequimahcaj intopipilhuan, ameh quiilcahuasquej moihqui impilhuan huelquen inyescanin mahcoquis, iuan chicahcauis, iuan quiyetzoquistitin iueyican ectotilis. La traducción de ese discurso se narra a continuación en castellano. Nuestro sol se ha ocultado, nuestro sol se ha perdido de vista y nos ha dejado sumidos en la sombra. Sabemos que volverá, otra vez saldrá, vendrá nuevamente a alumbrarnos. Pero mientras permanezca ya en la mansión del reposo y la transformación, reunámonos violentamente, estrechémonos y ocultemos en el centro del alma todo lo que ama nuestro corazón y considera como un tesoro. Destruyamos nuestros recintos para pensar, nuestras escuelas, nuestras casas para jóvenes, nuestras casas de canto y de danza, nuestros campos de pelota, nuestras universidades. Queden desiertas las calles y encerrémonos en nuestros hogares. No sabemos ahora hasta cuándo. Ahora y hasta que salga nuestro nuevo sol, padres y madres se encargarán de la enseñanza, el padre con los hijos y la madre con sus hijas, y para sus descendientes ellos mismos guiarán y enseñarán a sus hijos, para que ellos enseñen a los hijos de sus hijos y de sus hijos. Mientras vivan padres y madres, que no olviden decirles a sus hijos, informarles cómo ha sido hasta hoy nuestro querido Anáhuac, al amparo y protección de nuestro destino y también por nuestro respeto y nuestro comportamiento que recibieron nuestros antepasados y que nuestros padres muy entusiastamente sembraron en nuestro ser. Ahora nosotros ordenamos a nuestros hijos que no olviden transmitir también a sus hijos cómo será, cómo se reunirá, cómo se levantará, cómo alcanzará fuerza y cómo cumplirá nuestro pueblo su grandioso destino. Es este el mensaje que deja el Consejo de Ancianos por medio de la voz del señor Cuauhtémoc.
la noche del 12 de agosto de 1521, registrado también en el calendario prehispánico como el Secoat Semilhuit, Tlaxochimaco Sempohualilhuit Yeikalxihuit, el día 1 serpiente del periodo de 20 días cuando se ofrendan las flores del año 3 casa. Es así pues que celebramos en estas fechas, o mejor dicho, que conmemoramos en estas fechas una fecha que regularmente no nos enseñan en la escuela y que es una parte crucial de nuestra historia, porque es ahí cuando inicia una serie de movimientos de resistencia cultural que van a cobrar fuerza nuevamente en 1810 durante la independencia, nuevamente en 1910 durante la Revolución, y que actualmente siguen cobrando fuerza, como lo hemos visto en San Salvador Atenco, en Tlatlaya, como lo vemos actualmente en los pueblos o en los caracoles zapatistas, como lo vemos en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero y en otros tantos lados, donde los pueblos originarios de nuestro país siguen en esa lucha, en esa resistencia por mantener viva su identidad, su cultura y todo su conocimiento, que es un legado para nosotros, porque a final de cuentas, si de verdad nos queremos llamar mestizos, pues debemos hacer honor a las dos partes que conforman nuestro mestizaje cultural. Sabemos hablar español, usamos ropa a la manera occidental, pero ¿dónde dejamos la otra parte de nuestro mestizaje? ¿Dónde queda el conocimiento de las lenguas originarias de México? ¿Dónde queda el reconocimiento a la ropa de nuestros pueblos originarios, que han sido motivo de plagio en otros países de alta moda, entrecomilladamente? ¿Dónde queda pues entonces el orgullo y el respeto por todo aquello que nos pertenece, por el mero hecho de ser descendientes de los mexicanos de hace 495 años? Es esta pues la consigna de Anáhuac, la consigna del Hueytlaxtocan, de Mexico-Tenochtitlan, el Consejo de Ancianos. No olvidar quiénes somos, seguir recordando y seguir informando a nuestros hijos cómo fue nuestro Anáhuac y cómo esperamos que resurja nuevamente, no donde se quedó, sino donde estamos ahora, pero reuniendo o recogiendo los valores, las formas de vida, las formas tradicionales de nuestros pueblos mesoamericanos, de nuestros pueblos originarios que son vigentes, recobrar sus valores, recobrar nuestra identidad. No podemos volver al pasado y empezar donde nos quedamos. Tenemos que hacer uso de toda nuestra evolución cultural, de todo nuestro legado y a partir de este momento renovarnos en una nueva imagen del mexicano, una imagen orgullosa, una imagen de un mexicano cada día mejor, de un mexicano que lucha consigo mismo para sacar lo mejor de sí mismo cada día, un México propio, un México con rostro y corazón. Muchas gracias por su atención. Los esperamos en la siguiente emisión que va a salir la siguiente semana. Vamos a estar transmitiendo un capítulo por semana. Pedimos disculpas porque la semana anterior no pudimos transmitir ningún episodio, pero nos vamos ya a poner al corriente. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.